Dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Amado Dios, ruego que me ayudes a compartir tu palabra. Señor, dame claridad en las palabras. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros corazones y convenciéndonos, Señor, del mensaje que será traído en esta hora. Te lo ruego, Señor, que no seamos tan solamente oidores del mensaje, sino que seamos hacedores de tu verdad. Que tu palabra nos cambie, Señor. Ayúdanos a no ser como en los tiempos de Ezequiel, a escuchar simplemente un lindo mensaje, lindas palabras, sino que podamos tomarlas y aplicarlas. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema en esta tarde es una conciencia tranquila. Ese es el tema que vamos a tratar. Una conciencia tranquila. David tenía una conciencia limpia, según este salmo. Y no solamente David tenía una conciencia limpia, sino que también nos dicen las Escrituras que Pablo, en 2 de Corintios capítulo 1, él también tenía una conciencia tranquila y limpia. Nos dice así, dice en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Pablo dice, yo tengo una conciencia tranquila, tengo una conciencia limpia que me he conducido en este mundo y con los hermanos en la gracia de Dios. La pregunta es, ¿tienes tú una conciencia tranquila frente a los ojos de Dios en la manera en que te conduces? Pregúntate a ti mismo, que estas palabras no pasen por arriba de tu cabeza, que penetren en tu oído y que traspasen tu corazón. ¿Tienes tú una conciencia tranquila frente a los ojos de Dios en la manera en que te conduces en esta vida? ¿En cómo tratas a las personas? ¿En cómo administras el dinero que Dios te ha provisto? ¿En cómo administras los bienes que Dios ha puesto a tu cuidado? ¿Puedes decir que tienes una conciencia tranquila en cómo te conduces y te relacionas con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, en cómo eres con Dios y con los hermanos dentro de la iglesia y cómo eres para con Dios y con los hermanos fuera de la iglesia? ¿Puedes tener una conciencia tranquila a los ojos de Dios? Este salmo
es un ejemplo alentador de un hombre que con limpia conciencia en su integridad de vida llevó el caso de calumnia contra él a las manos de su Señor, confiando en que su Señor conocía de su integridad, confiando en que su Señor sabía de su inocencia, de la limpieza de sus manos. Una conciencia tranquila de una vida limpia es una base para apelar a Dios. Tú no puedes apelar a Dios, venir a Dios y decirle: Dios, escúchame, Dios, socórreme, Dios, ayúdame, cuando tu vida está andando en inmundicia, cuando tu vida no es recta, cuando tu vida no es íntegra. Y tu conciencia lo sabe. Pero una vida limpia es la base para apelar a Dios. No porque uno se gane su bendición siendo bueno, sino porque el Señor en su gracia se deleita en nosotros cuando andamos en pureza. Cuando nosotros somos rectos, íntegros, cuando nuestra vida es correcta ante los ojos de Dios, Él se complace, a Él le agrada. Y por eso Él nos ayuda. David se considera inocente de los cargos que le imputaban. Había personas que le estaban imputando de andar mal. En primer lugar, le acusaban concerniente a su estilo de vida, su forma de conducirse en esta sociedad. Le estaban acusando y estaban cuestionando su camino por el cual él transitaba. ¿Cómo era su vida? Le cuestionaban. Pero no solamente cuestionaban su camino, estaban cuestionando también sus compañías, las personas que le rodeaban y tenían sus intenciones. Cuestionaban sus caminos, cuestionaban las personas con las que se juntaba y se relacionaba, y a su vez estaban cuestionando la realidad de su religión, estaban cuestionando su fidelidad a Dios en su adoración. Decían que él no era fiel en sus prácticas ceremoniales, en su obediencia, en sus palabras a Dios. Pero vemos una cosa en este salmo. Vemos en este salmo que la conciencia de David estaba tranquila. La conciencia de David estaba tranquila de las acusaciones que traían contra él, porque él sabe cuál es la limpieza de su mano y la integridad de su vida. Él estaba seguro en cómo andaba sobre esta tierra. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Si hoy apareciera una persona señalándote y diciendo de ti montones de cosas feas, cuestionando tus caminos, cuestionando tu forma de vivir sobre esta tierra. Si hoy vinieran personas cuestionando las amistades y las juntas con las que tú estás, si vinieran personas cuestionando y diciendo cosas respecto de tu fidelidad y tu adoración a Dios, ¿sería cierto lo que esas personas vendrían diciendo? Muy posiblemente. Muy posiblemente. Tú sabes cuál es tu vida. Tú sabes cómo te conduces. ¿Sería cierto y te volverías a la locura? ¿O descansarías en Dios por tu integridad? Sabiendo que son simplemente calumnias. Porque tienes una conciencia tranquila, limpia, ante los ojos de Dios. ¿Qué harías si vinieran diciendo: lo hemos visto? Te hemos visto a ti conduciéndote incorrectamente. Yo te he escuchado insultar. Yo te he visto tratar mal a la gente. Yo te he visto rompiendo las reglas. Yo te he visto que tú no tienes un buen trato con tus compañeros. Tú no eres un buen ciudadano. Y eso que tú profesas una fe. Pero yo he visto que tus caminos no son buenos.
¿Qué harías si vienen personas diciendo, lo hemos visto? Pasar tiempo con personas malas. Y no solamente que pasa tiempo con personas malas, sino que comparte las mismas cosas que esas personas. Se anda riendo de los demás, se anda burlando de los demás, anda criticando a los demás, anda maltratando a las personas. O si vinieran diciendo de ti, lo hemos visto, hablar y entrar a adorar a otro Dios. Lo hemos visto con su propia vida adorar a otro Dios. David fue acusado de no ser moralmente correcto. Fue acusado de fraternizar con hombres impíos y a su vez fue acusado de no haber sido leal a Jehová su Dios. Pero era sencillamente una calumnia. Era sencillamente palabras falsas, porque David llevaba dentro y fuera del templo, David llevaba dentro y fuera del palacio, David llevaba dentro y fuera de su casa, David llevaba dentro y fuera de la ciudad, una vida separada del mundo y consagrada a su Dios. Su vida era genuina y así debe ser también la nuestra. Tu vida y mi vida deben ser genuinas y nosotros debemos estar seguros en la forma en la que caminamos porque sabemos que andamos en la integridad de Dios. Porque sabemos cómo estamos caminando. Yo sé cuáles son mis caminos. Yo sé cuáles son mis juntas. Y yo sé cómo es mi fidelidad y mi adoración a Dios. Tú también lo sabes. ¿Cómo es lo tuyo? Lo que vemos en este salmo es la propia defensa de David, de su inocencia. Él comienza a defender su inocencia de aquellas acusaciones. En ningún lugar David está profesando ser una persona sin pecado. En ningún momento David está diciendo, yo no soy un pecador, yo no he fallado, yo nunca he hecho nada malo. No está diciendo eso David, pero ciertamente él declara no ser culpable de los cargos que ellos le estaban acusando. Por lo tanto, con una conciencia tranquila en su forma de vida, él le dice a Dios, escudriñame. Él le dice a Dios, pruébame. Él le dice a Dios, examíname. ¿Podría haber en nosotros ese mismo sentir que David? ¿Nos atreveríamos? Pregúntate, ¿te atreverías tú mismo con la vida que llevas? Con la vida que llevas en este preciso momento, a decirle a Dios que te examine y que te pruebe en tu vida de integridad. ¿Te atreverías a decirle, sabiendo cómo estás andando? Así que David se animó. Y nosotros deberíamos llevar una vida similar a la que David procuraba. Una vida de piedad y de obediencia a Dios. Dado que David estaba siendo acusado de no llevar unos caminos rectos, que su forma de vida no era tan buena como él profesaba o como él decía, él era un mentiroso. Mostraba algo en un lugar, en el templo, pero fuera, sus caminos no eran correctos. Dado que le estaban acusando de eso, en los versículos 1 al 3, vemos que David expone entonces la pureza de sus caminos. Él entonces muestra la integridad en su forma de vida y en su trato con los demás. Él ahora va a mostrar que verdaderamente lo que están diciendo de él son calumnias porque él tiene una conciencia tranquila, limpia, delante de Dios. El versículo 1 al 3 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando
en tu verdad. Ahora David, usando como figura el lenguaje de la metalurgia, él ahora se presenta delante de Dios diciéndole, ahora pruébame, examíname Dios, y ve que tengo un corazón genuino, un corazón sincero. Ponme en ese horno para purificarme, para que se vea y salgan de mí la escoria y la impureza que hay en mi vida. Haz que el fuego lo muestre, Dios. Que muestre lo que hay en mi corazón. ¿Qué cosas hay en mi corazón? Los afectos que tengo, los deseos que tengo en mi corazón, aquellas cosas que estoy anhelando y deseando. Muéstrame, Señor, y ve tú lo que hay en mi mente. ¿Cuáles son aquellas cosas que me motivan a transitar por este camino? ¿Qué cosas hay en mi corazón? ¿Qué cosas hay en mi mente? Pero él estaba seguro del veredicto de Dios, porque siempre había tenido al Señor, la misericordia del Señor delante de sus ojos. Siempre estaba en presencia de Dios, siempre se humillaba delante de Dios, buscaba y acudía a la gracia de Dios. Por eso es que la misericordia de Dios estaba sobre él. Él se refugiaba en él, reconociendo su pecado y pidiéndole la restauración. Pero no solamente eso, siempre había caminado en la fidelidad de su palabra. Él dijo en el versículo 1, yo en mi integridad he andado. David tenía la integridad como un principio y andaba en ella como una práctica. No era simplemente un conocimiento a poner en práctica. Ah, sí, es un principio de vida, la integridad, pero no la aplica como muchos creyentes que decimos, ah, sí, tenemos que ser íntegros, pero andamos con vidas desastrosas, impuras, perversas. Que si Dios nos está viendo, sabe, y tú sabes también. Tú lo sabes, que tu vida es inmunda. Él andaba en ella. No solamente sabía que era un principio, sino que andaba en ella. Él no buscaba o usaba de medios solapados o torcidos para ganar la corona y para retenerla. Él no utilizaba ese tipo de cosas para obtener beneficios en su vida. Sabía perfectamente que era guiado por los principios más nobles, grandes y excelsos del Señor. Y los ponía en práctica, los conocía y lo aplicaba en su vida. David decía además, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. En el versículo 1 al final, he confiado sin titubear. En otras palabras, David estaba diciendo, ¿por qué voy a robar para obtener un beneficio en mis caminos? Me están acusando de que mis caminos no son buenos, que mis caminos son torcidos. Ahora pregúntate, si yo confío en Jehová sin titubear, ¿para qué voy a ir a robar? Si sé que Dios es mi proveedor. ¿Por qué voy a buscar yo la venganza si sé que Dios ha tomado mi causa como propia? ¿Por qué me voy a afanar en estos caminos y volverme a la locura y no vivir como Dios manda? Si yo sé que Dios cuida de mí. La confianza en Dios es la seguridad más efectiva contra el pecado. No voy a torcer mis caminos, no voy a buscar caminos alternativos para buscar beneficios en mi vida, porque confío en Dios. Si confío en Dios, ¿por qué voy a tomar un camino alternativo? ¿Por qué voy a buscar un camino paralelo? Si yo confío en Dios, entonces voy a caminar por la vereda que el Señor me ha trazado. Siendo que ha andado en integridad y siendo que ha confiado en Jehová sin titubear, por lo tanto, David sabía que él no iba a reparar. David sabía que a pesar de todo eso, él se iba a mantener en pie. Los caminos dudosos
en los cuales quizás estás andando. Y a veces pensamos, es una mentirita de la cual me apropio cada día, cada tanto. Caminos dudosos, caminos dudosos. Un hijo de Dios debe andar en integridad, sin mentira, sin andar insultando o diciendo cualquier cosa o disparatada o agarrándonos los ataques de locura y maltratando a la gente y actuando indebidamente o rompiendo las reglas porque, bueno, no me quedó otra que romperla. Los caminos dudosos, tarde o temprano, harán caer al que camina por ellos. Te van a hacer caer. Mas el camino de la honradez y la sinceridad, aunque sean ásperos, aunque sean duros, siempre van a ser seguros. Siempre van a ser para tu bien. El caminar como el Señor manda. No podemos confiar en Dios si andamos en caminos torcidos. Hermano mío, si tú estás mintiendo, si tú no te estás conduciendo correctamente, entonces tú no puedes estar confiando en Dios. Pero los caminos rectos y la fe siempre van a llevar al peregrino, al Hijo de Dios, al Hijo de luz, al Hijo de la fe, por un camino feliz. Siempre. Siempre lo harán. No lo dudes. No lo dudes. Ahora, en el versículo 2, el salmista dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Él expone 3 palabras. Y esas son: examíname, dice escudriñame y pruébame. 3 palabras, y estas palabras tienen por objeto incluir todos los modos en que la realidad pueda ponernos a prueba. Todas las formas, todos los medios, todo lo que tú puedas, Señor, ponlo en mí. Escudriñame, examíname, pruébame. Esto implica que todo eso junto va a llevar a mostrar la transparencia en nuestra vida. David no tenía miedo. David sabía cómo andaba. Por eso es que se atrevió a decirle a Dios estas cosas. ¿Sabes por qué no nos atrevemos en oración a decirle a Dios estas cosas? Porque sabemos que no tenemos caminos buenos. Porque sabemos que nuestra conciencia no está limpia, no es pura. Como el oro es purificado de la escoria por el fuego, así la sinceridad del corazón y la simplicidad del verdadero cristiano se ven mejor cuando somos pasados por fuego, cuando pasamos por prueba. Ahora, cualquier creyente es un creyente honorable y parece piadoso cuando todo marcha bien. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la adversidad, cuando viene el fuego, entonces es ahí donde el corazón muestra verdaderamente lo que hay. Si verdaderamente transitamos en los caminos de Dios, si verdaderamente tenemos las buenas juntas, si verdaderamente adoramos a Dios. En el versículo 3 dice, en el versículo 3, en la última parte, David dijo: y ando en tu verdad. Es interesante, porque David dice: yo ando en tu verdad. Algunos hablan de la verdad. Muchos creyentes hablan de la verdad, se llenan la boca de la verdad, pero es mejor andar en ella que hablar tanto de ella. Dejemos de hablar tanto de la verdad y empecemos a transitar en la verdad. Algunos prometen obrar bien en el futuro, pero las resoluciones que toman se van cayendo con el pasar de los días. Y lo que dicen que van a hacer para Dios nunca se alcanza, nunca se hace. Hablan de la verdad, pero nunca ponen en práctica la verdad. Cientos de creyentes así. Solo el hombre regenerado
por el poder del Espíritu Santo, puede decir, ando en tu verdad. El verdadero creyente no solamente va a hablar la verdad, sino que va a vivir la verdad. Y eso lo puede hacer el que fue regenerado, el que fue transformado por el poder del Espíritu de Dios cuando vino con fe y arrepentimiento a Cristo, cuando Cristo lavó sus pecados. Ahora, si tú no estás andando en la verdad, pregúntate si tienes el poder para andar en la verdad. Quizás puedes llenarte la boca de la verdad como cualquier otro mentiroso y cualquier otro sinvergüenza que anda por allí predicando y se llenan la boca de la verdad, pero son unos transgresores de la verdad. Los versículos 1 al 3, acabamos de ver que Él defiende sus caminos. Él muestra la integridad de sus caminos que ellos estaban poniendo en tela de juicio. En el versículo 4 y 5 vemos que también ellos estaban poniendo en duda las juntas que tenían. Por lo tanto, en estos pasajes ahora David va a justificar las personas con las que se rodea. Él va a justificar la limpieza de sus manos. Versículo 4 y 5 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Ir con los hipócritas, con los falsos, con los que andan con careta, que muestran una cosa en un lugar y después son otra, significa ser compañero voluntario de ellos. Si tú andas con ese tipo de personas, entonces tú eres un compañero voluntario de ellos. Pero David tampoco era nada de esto. Al contrario, él había aborrecido la comunión con los criminales. Él había aborrecido el estar con las personas perversas, con los borrachos, con los sinvergüenzas, con los violadores, con aquellas personas malas que criticaban y hablaban mal de la gente. Él había aborrecido eso. Una persona se conoce por sus compañeros. Y si nos hemos mantenido a distancia de los malos, eso es una evidencia en nuestro favor. Pero las personas con las que te rodeas muestran muchas veces quiénes somos nosotros. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. No lo dice la Biblia, es un dicho del mundo. Pero es una realidad. Con quien tú estás va a mostrar verdaderamente cuál es la esencia de tu corazón, cuáles son tus caminos. Pregúntate, ¿qué tiene que hacer las palomas de Cristo, los hijos de Dios, entre las aves de presa del diablo? ¿Qué tiene que ver la Virgen con las rameras? ¿Qué tienen que ver los hijos de luz con los hijos de las tinieblas? ¿Qué tienen que ver? Si tú eres una paloma de Cristo, si tú eres una de las vírgenes, si tú eres un hijo de luz, entonces, ¿qué haces rodeándote con ellos? Hermanos, la compañía de los malos contamina el alma. Es como pasearse entre los que tienen la plaga. Si hay uno que tiene una plaga, una infección, y tú te rodeas con ellos, lamentablemente tú te vas a contagiar de esa misma plaga. Mézclate con ellos y aprenderás entonces sus obras. Aprenderás a ser como ellos. Si mezclas una armadura brillante con una armadura herrumbrosa, la brunida no va a hacer brillar a la herrumbrosa, sino por el contrario. La herrumbrosa le va a quitar el brillo a la otra. Y eso es lo que hace cuando nosotros nos mezclamos con las personas del mundo. Cuando nosotros nos juntamos con ellos.
el hipócrita, el falso, tiene mucho de ángel. Y quizás hay muchos aquí que se muestran como ángeles, pero son más por dentro como diablos. El hipócrita es ardiente en palabras, pero es frío en obras. No las puede mostrar. Nosotros no tenemos parte con ellos. No tenemos parte con el mundo, más que predicarles por palabra y por obra el amor de Cristo. Si nosotros nos llegamos al mundo, es para mostrarle a través de nuestras palabras y de nuestras obras el amor de Dios hacia ellos. Es solamente para eso. Cristo no se juntó con los borrachos y con las prostitutas para practicar lo mismo. Él no se juntó con ellos porque le gustaba pasar el tiempo con ellos y le encantaban sus conversaciones. Él se juntó con ellos para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles cuál era el camino correcto. David dice en el versículo 5 que él aborreció la reunión de los malignos. Un hombre que no aborrece el mal a fondo, entonces no puede buscar el bien a fondo en su corazón. No seas mentiroso. Si tú no aborreces el mal, entonces no puedes amar el bien. Y lo que Dios aborrece, su pueblo también tiene que aborrecer. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes que aborrecer lo malo. Ahora, David se justificó en cuanto a sus caminos. David se justificó en cuanto a sus relaciones y en tercer lugar, en el versículo 6 al 8, David justifica su fidelidad, su devoción y su adoración a Dios, que ellos estaban poniendo en juicio. Versículo 6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, no de otro, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada, de tu gloria. A ti te busco, a ti te soy fiel, a ti te adoro, a ti te alabo. Y antes de acercarse al altar de Jehová, nos dicen las Escrituras que David se lavaba las manos en inocencia. No voy a entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo con toda la inmundicia. Me voy a limpiar en arrepentimiento. Voy a buscar tu gracia en humildad, reconociendo mi maldad, y me voy a presentar delante de ti para adorarte. Para recontar las maravillosas obras de Dios. Para el rey, para David, adorar no era un ritual monótono o aburrido que debía tratar de aguantar sin quejas, como muchos que a veces estamos acá sentados y nos estamos durmiendo y estamos pensando cuándo termina, porque pensamos, uy, qué pesado, qué cansado que estoy, tengo hambre, tengo que hacer otra cosa. Para David no era lo que es el culto para ti o para mí. Él amaba estar en la presencia de Dios. Él amaba presentarse y escuchar la voz de Dios para su vida. A él le encantaba estar donde la nube de gloria simbolizaba la presencia de Dios. Le encantaba estar en el templo. ¿Qué hay de ti y de mí? Quizás a nosotros se nos puede reprochar la fidelidad a Dios. Pero David dice, yo me limpio antes de venir a tu presencia. Yo amo la morada. Yo quiero estar contigo. Lavaré mis manos en inocencia. ¿Quién puede decir, soy puro delante de tus ojos, Señor? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo soy puro? Ciertamente, oh Señor, ninguna carne es justa ante sus ojos. La única forma de lavarnos en la inocencia, la única forma en la que tú puedas verte inocente ante los ojos de Dios es lavándote en la sangre
pura, bendita y divina de Jesucristo. Solamente en esa sangre tú puedes verte inocente, tú puedes verte limpio. Y no solamente lavándote allí, sino también viviendo en el ejemplo que Cristo nos ha dado, viviendo como el Señor nos ha mandado, siguiendo sus caminos. Versículo 7. Él dice que se lava las manos en el versículo 6 para entrar en su presencia, y en el versículo 7 dice para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Yo quiero lavarme y presentarme delante de ti porque quiero contar todas tus maravillas. El pueblo de Dios no debería tener la lengua trabada. ¿Por qué tienes la lengua trabada? ¿Por qué tienes la lengua pegada a tu paladar? ¿Por qué sucede que no hablas de Cristo y no cuentas de las maravillas? La gracia de Dios es tan grande y tan abundante que aún podría ser hablar mudo. Aún un mudo con toda la gloria de Dios podría empezar a hablar y a contar todas las cosas del Señor. Las obras de amor de Dios son maravillosas. Y si como hombres hallamos gran placer en hablar de las maravillas de este mundo, ¿cuánto más los hijos de Dios deberíamos gozarnos y tener ese sentir y regocijarnos en hablar de las maravillas de Dios al mundo? David tenía ese sentir. Lavarse, estar en la presencia de Dios, contar de sus maravillas. ¿Por qué? Porque la habitación de su casa había amado. El versículo 8 dice, porque la habitación de tu casa he amado. Hubo una señora anciana en los años 1800 que durante muchos años ella asistía fielmente a su iglesia. Pero ella tenía un problema. Durante muchos años esta señora anciana era sorda. Era sorda, pero siempre era de las primeras en sentarse al comenzar la reunión. Al preguntarle la razón de su asistencia constante, aunque no podía oír el sermón, ella contestó, aunque no puedo oír el mensaje de la palabra de Dios, vengo a la casa de Dios en primer lugar, y escúchenlo bien, en primer lugar porque quiero hacerlo. Aunque soy sorda hace tantos años y vengo a la iglesia y me siento igualmente acá, lo hago porque quiero hacerlo, porque es mi deseo y está en mi corazón venir a la iglesia. Simplemente vengo aunque no escucho porque quiero estar en la iglesia. Pero no solamente eso. En segundo lugar, ella dijo, quiero que se me halle andando en los caminos de Dios cuando Él venga. No solamente porque es mi deseo estar en la casa de Dios, sino porque cuando el Señor venga, aunque estoy sorda, no voy a tener la excusa y Señor, ¿para qué voy a ir a la iglesia si estoy sorda? Quiero que tú me encuentres en el lugar que tú quieres, haciendo como tú quieres, porque tú dices que no voy a dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Voy a continuar, pero no solamente porque tengo mi deseo, no solamente porque quiero que me encuentre así cuando Él venga, también, dijo esta mujer, porque Dios pone pensamientos dulces sobre el texto que se me indica en aquella porción que ha de ser predicada. Cuando me siento así y se menciona cuál es la porción que se va a predicar, simplemente la mujer se sentaba y leía esa porción y el Señor le daba en su dulzura algo para contemplar. Tengo el deseo, quiero hallarme en ese lugar cuando Él venga. Porque su palabra es dulce a mi corazón. Pero no solamente eso, otra razón es que estoy entre las mejores compañías aquí. Estoy en la presencia más inmediata de Dios. Estas eran las palabras de esta señora. Y entre sus santos, los dignos de la tierra. No puedo escuchar, pero estoy en los hermanos. Estoy entre los santos. Estoy en medio del pueblo de Dios. Pero no solamente eso.
No estoy satisfecha con servir a Dios solamente en privado. Mi deber y privilegio es honrarle regularmente en público, entre los santos, en el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda mujer! ¡Qué tremenda mujer! ¿Por qué te congregas aunque eres sorda? ¿Por qué estás fielmente ahí? Es mi deseo. Quiero que Dios me halle haciendo lo correcto cuando Él venga. Porque su palabra, aunque no la escuche, toca mi corazón. Porque estoy entre los santos, el pueblo de Dios. Y a su vez, porque no solo debo servirle en privado, también debo servirle en público. Debo adorarle y alabarle con el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué reprensión hay aquí para los que sí podemos oír? ¿Qué reprensión hay para cada uno de nosotros? Luego que David justificó sus caminos rectos, sus juntas sanas y su devoción hacia Dios, él ahora le pide a Dios, no a los acusadores. Él ahora le va a pedir a Dios que lo guarde de recibir lo que ellos recibirán por sus caminos. Estos hombres van a recibir algo. Y Dios le pide, tú me has visto, tú me has examinado. No permitas que yo reciba lo mismo que ese tipo de personas. Así que en el versículo 9 al 11, David le pide ser librado del destino de ellos en la vida venidera, tan solo porque ha rehusado correr con los mundanos en esta vida. Yo no he seguido sus caminos, yo no me he rodeado con ellos y yo no te he sido infiel a ti, Señor. Por cuanto vivió una vida justa, pide ahora ser salvado del destino de los malos y ser tratado con toda la gracia de Dios sobre su vida. Hay ahora muchos que se juntan de buena gana con los pecadores. Muchos creyentes, o si se pueden llamar creyentes, no lo sé. Pero hay muchos que se juntan de buena gana. Es el deleite de sus corazones. Su vida es atrevida y lo ven todo divertido a sus ojos y no quieren dejarlo. Ahora, les es una carga juntarse con los santos, les es una carga ocuparse de las cosas del Señor, les es una carga el ocuparse de venir los domingos, pero el ser juntado con ellos en el otro mundo será algo terrible. Será algo terrible. Y David quería evitarlo. David no quería recibir el mismo pago que esas personas iban a recibir. Y por eso le dice, Señor, mira mis caminos. Señor, mira mis juntas. Señor, mira mi fidelidad a ti. Estoy limpio. Soy inocente. Seamos sabios y hagamos lo mismo. A modo de conclusión, vamos finalizando. Versículo 12. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Estando David de pie y sobre la base de una historia personal sin mancha, estando limpio de caminos, estando limpio en sus relaciones, estando limpio en su adoración a Dios, ahora David promete bendecir a Jehová en las congregaciones. Ahora David le promete a Dios seguir adorándolo, seguir siendo fiel, seguir caminando en esa obediencia, en esa conciencia limpia, en esa integridad. Prometo continuar de la misma manera. Señor, yo no voy a huir avergonzado. Yo no voy a huir a esconderme por las calumnias que estas personas traen de mí. No me alejaré de mi Dios y de su pueblo por los inventos de los mentirosos. Yo seguiré congregándome y haciendo y confesando el nombre de mi Señor. Así que procuremos una conciencia limpia, como David, para con el mundo y para con Dios. ¿Cómo están tus caminos? ¿Puedes tú
considerarte limpio, inocente, delante de los ojos del Señor? ¿Puedes tú decir que tienes una conciencia limpia ante los ojos de un Dios todopoderoso que no se le escapa nada? ¿Puedes mentirme a mí? Puedes ocultarlo muy bien. Puedes mostrar aquí algo que no eres en tu casa, algo que no eres en el trabajo, algo que no eres con tu familia. Puedes aquí mostrar muchas cosas, pero puedes decirlo delante del Señor. Tengamos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, como Pablo, como David, quien tenía caminos rectos, una junta correcta y una fidelidad al Señor. Oremos. Bendito Dios, doy gracias, Señor, por el ejemplo de David, doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a tener una conciencia tranquila en todas las cosas que hago, Señor. A saber que si un día, Señor, dicen algo de mí, que sean solamente calumnias, Señor, que sean mentiras, que sean inventos y no una verdad, que yo pueda descansar, Señor, en mi integridad, que pueda tener una conciencia tranquila y limpia en mi forma de vida, como David lo hacía. Ayúdanos, Señor, ayúdale a cada uno de mis hermanos, ayúdale a tu pueblo a vivir íntegramente, confiando en ti, Señor, para llevar buenos caminos, a separarnos de las malas juntas, Señor, que nos llevan a tener y a aprender caminos malos y torcidos. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia tranquila en cuanto a nuestra adoración a ti, a no ser hipócritas. Por favor, Señor, bendícenos a través de tu gracia para crecer en estas áreas. Te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.